Ahora sí, las tenemos. Diputada Karen Medina, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Rodrigo, ¿me escuchas ahí? Ahora sí, la escucho. Gracias por Buen acompañarnos hoy día. día. Y Gracias a ti, hola Javiera. sí, también saludamos a Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles, que está con nosotros. ¿Cómo está, Javiera? Hola, muy bien, muchas gracias. Hola, Bueno, diputada. Hola. haciendo ya los saludos pertinentes, pasamos a nuestras temáticas y como es habitual también les hacemos la invitación a poder comentar con nosotros nuestro tema del día. Lo mencionábamos, el diputado Juan Santana está haciendo esta propuesta de que si no hay espacio en colegios públicos, los privados tengan la posibilidad de recibir a algunos de ellos ante la falta de matrícula. Se presentó un proyecto de ley para poder autorizar estos cupos excepcionales en colegios privados. Quería preguntarles qué les parecen este tipo de soluciones que se están planteando frente a esta crisis que de una u otra forma se está presentando por el tema de los estudiantes que no han podido ser matriculados. Diputada, parto con usted. Mira, no he visto el proyecto Sí. ¿de qué trata? O sea, cuando habla de particulares pagados o particulares subvencionados, no sé si hace esa diferencia. Entiendo que son privados Pero, particulares pagados. ya, igual es complejo. Bueno, el gobierno tendría que hacerse cargo de pagar las mensualidades, pero yo he estado llevando de cerca este tema porque efectivamente en todas las regiones tenemos este problema que niños han quedado sin matrícula, las listas no están avanzando, pero en la semana tuvimos una sesión con el ministro de Educación y efectivamente ya a fines de marzo se pretende resolver, según el ministro, la totalidad de estas personas sin matrícula porque desde comienzo se da una duplicidad en los colegios, ya porque cuando tú haces la postulación, los padres postulan a 3 colegios. Muchas veces esto no se da de baja inmediatamente o quedan en más de un colegio y ahí se produce un desorden administrativo que también hay que solucionar y que hemos tenido como problema este último tiempo. Entonces estamos a la espera de eso, pero en vista de que han habido casos en que no se ha dado solución el año 2023, esta propuesta también pudiera ser una posible solución, tratándola bien de fondo y obviamente viendo quién va a asumir ese costo y debería ser el gobierno, a mi parecer. Yo creo que hoy día hay que explorar todas las soluciones posibles porque no podemos dejar niños sin matrícula. Todos tienen derecho al estudio y por lo tanto el gobierno debe hacerse cargo de eso. Ahí teníamos el punto de vista de la diputada. Javiera, también, ¿cómo ves ese tema? ¿Es complejo, tomando en cuenta además las situaciones que han tenido que vivir estas familias que todavía están a la deriva? Sí, es bastante complejo. No obstante, como señala la diputada, hay ciertas particularidades que probablemente no sabemos, desconocemos, pero por ejemplo, ¿cuántos de estos niños o niñas son de sectores rurales? Porque claro, cuando hablamos de colegios particulares pagados, por ejemplo, pueden estar en sectores urbanos. Claro. Pero ¿qué pasa si estos niños o niñas están en sectores rurales? ¿A qué colegio eventualmente van a ir? Y en ese mismo sentido, por lo que hemos visto nosotras, sabemos que la Defensoría de la Niñez llevaba advirtiendo este tema hace bastante tiempo. Entonces, no es algo que, justo llegó marzo, entonces en el mismo sentido que la diputada, reafirmar que estos son derechos de los niños y las niñas a ser educados y educadas, entonces finalmente habría una vulneración respecto a esto, tanto en el derecho interno como en el derecho y los estándares del derecho internacional, así que de extrema urgencia que esto se solucione con las particularidades que tienen también los niños y las niñas que están hoy sin matrícula, o sea, si pensamos solamente desde Santiago, desde lo urbano, va a ser complejo. Bueno, ahí estaban las opiniones de nuestros panelistas del día de hoy. Esperamos también tus comentarios en nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp. Nos vamos a los temas propuestos y nos quedamos con lo que está pasando en el Congreso, la renovación de la mesa, ¿no? Que ya se produjo en el caso del Senado y que está la expectativa de que pase lo mismo el próximo 15 de abril en la Cámara de Diputados. Sin ir más lejos, durante la jornada del día de hoy va a presentar ya su renuncia a Ricardo Cifuentes, el actual presidente de la Cámara de Diputados, ya que se hará efectiva en abril para luego efectivamente renovar esta mesa. Y a propósito de lo que pasó en el Senado, se está con la idea de que los pactos que se plantearon en un principio nuevamente se quiebren, como pasó en el Senado. Dentro de lo que se consigna en prensa, desde el Partido de la Gente se ha reclamado que en este periodo son ellos los que deben liderar la mesa, aludiendo al pacto original alcanzado en marzo de 2022, pero también está el tema del Partido Comunista, que ha pospuesto su opción de liderar la mesa de la corporación 2 veces, ¿sí? Y en esa misma línea apelan a también poder encabezarla. Quiero entrar en esta temática
temática y quiero partir, diputada, con usted, tomando en cuenta que ahí está su partido involucrado, se está también, me imagino, con varias tratativas, y me interesa mucho saber cómo se ha estado dando esta conversación y si efectivamente hay riesgo de que los pactos no se cumplan. Ha sido estresante cada cambio de mesa, Rodrigo. Yo siempre he apelado, como Karen Medina, como diputada, esta es una opinión muy personal, que si uno asumió un acuerdo, lo que yo espero es que eso se cumpla a cabalidad. No estar cada 8 meses con todo este estrés de pretender dar vuelta a los acuerdos, que fue lo que pasó en el Senado, pero pareciera que esta conducta en política es normal. Efectivamente, el acuerdo original, que es el que nosotros hemos respetado como Partido de la Gente, los que quedamos hoy día de la bancada, le corresponde el 4º periodo al Partido de la Gente. Lo que pasó con el Partido Comunista, que es lo que tú dices, que hoy ellos reclaman su presidencia, fue que en su momento tuvo riesgo de caerse el acuerdo porque justo coincidió con la campaña del apruebo y el rechazo del primer proceso. Entonces, de esa manera se ocupó y la ciudadanía exigía que no fuera Carol Cariola, porque ya había nombre, y que no fuera el Partido Comunista, y se amarró a este proceso constituyente. Entonces, finalmente lo que hace el Partido Comunista es que hace un enroque con el 6º periodo, con el Partido Liberal, y se cambió toda la mesa en ese momento. Y eso es lo que nosotros asumimos y lo que nosotros votamos en ese momento, respetamos, y se le dio la presidencia a Hablado y 2 personas más que eran del 6º periodo. Entonces siempre hemos asumido que era un enroque, no que hacían postergaciones de periodos. Y nosotros lo hemos mantenido tal cual. Hoy día está la democracia cristiana, que tenía el 3er periodo, y el 4º periodo dice el acuerdo que es del Partido de la Gente. Ese es el único acuerdo que está firmado, resguardado en la Cámara, donde lo firmaron los partidos políticos, y en representación de mi partido lo firmaron 2 personas que no fueron los diputados, pero que es acuerdo de caballeros, y es lo que nosotros hemos respetado, y te vuelvo a decir, y hoy día le corresponde la presidencia al Partido de la Gente. Para mí, para el Partido de la Gente, no hay más conversación que eso. Y es lo que nosotros hemos exigido y hemos respetado. Por ende, esperamos que también se respete hacia nuestro conglomerado político. Javiera, te dejo ahí también la palabra para poder entrar en esto. Más allá de lo que se vaya decidiendo quién finalmente encabece la Cámara de Diputados, queda de manifiesto dinámicas que en el trámite legislativo también lo hemos encontrado. De repente dificultades para poder llegar a consensos, el rol que también asumen parlamentarios de amarillos, de demócratas, que también es difícil poder encasillar hacia qué sector habitualmente votan o finalmente se inclinan. Esto yo creo que es un reflejo de aquello, no sé cómo lo ves tú, y obviamente también tu opinión de lo que está pasando en la Cámara y si efectivamente tenemos riesgo de encontrarnos con un panorama similar al Senado. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotras no somos una organización de la sociedad civil y en ese sentido estamos un poco más ajenas al día a día de lo que pasa en las distintas cámaras. No obstante, estos dime y direte, finalmente lo que nosotras tomamos el pulso en los distintos servicios. Nosotros entregamos servicios a la comunidad gratuito a mujeres y niñas de todo Chile, y también hacemos capacitaciones, y finalmente lo que recogemos es un desincentivo de la ciudadanía a participar de los procesos electorales. O sea, que primero viene uno, que primero viene el otro, que se enojaron, que después que hay un enroque. Finalmente sabemos que hoy tenemos una aprobación muy baja de los distintos poderes o funciones del Estado, y finalmente esto viene nuevamente a confundir a la ciudadanía, a no entender muy bien qué se trata. Finalmente lo que la gente quiere es que las leyes no se demoren 7 años, que hayan acuerdos respecto de las principales necesidades. Entonces, desde nosotros al menos consideramos que estos debates finalmente no ayudan a incentivar a las personas, y principalmente a las personas jóvenes, a interesarse en política y a interesarse del debate público. Entonces, en ese sentido, a nosotras nos cuesta un poco, que estamos más interesadas y que trabajamos en estos tipos de temas, a tomar el pulso y el ritmo a las distintas discusiones, que un día parece que sí, un día parece que no. La diputada me señalaba, al parecer esto es parte un poco de la política, pero esa política, o disculpe quizá la palabra que me ocupa, pero esa politiquería de que sí, que no, finalmente confunda a la gente, separa a los ciudadanos de pie y a las ciudadanas de pie respecto de los temas que deben estar interesados, porque finalmente podemos no estar interesados en política, pero la política siempre se va a meter con nosotros. En el momento que estamos pagando el metro, la política se está metiendo con nosotros y nosotras. Entonces, en ese sentido,
ojalá pueda resolverse prontamente respecto de los acuerdos, porque nuevamente lo que hace finalmente es desincentivar a las personas a estar interesados e interesadas en el debate público. Diputada, varias cosas, no solamente de la percepción que se tiene de estas dinámicas fuera, en la sociedad, en el día a día, en lo cotidiano, sino que además el resultado o en lo que desemboca esto, el desinterés, la desconfianza, ¿cómo lo ve también, independiente de lo que se está viviendo dentro de la Cámara, lo que pueda pasar también en la ciudadanía al observar esto? De repente puede generar cierto cansancio. Sí, la verdad es que Javiera tiene toda la razón y esto también lo avala la evaluación que tiene el Congreso, los políticos desde la ciudadanía, que es muy baja y que a veces siento que no hacemos o no sumamos mucho para poder mejorar esa evaluación, porque efectivamente los temas que son realmente importantes pasa lo mismo. Poder llegar a acuerdo, poder llegar a consenso cuesta mucho. Yo creo que hoy estamos como en la peor situación de la historia de lo que es el Congreso, porque tenemos una política que está muy, muy polarizada y eso lo han demostrado los procesos constituyentes que llevamos a cabo, los dos fracasados, donde la gente optó por dar la oportunidad en mayoría a un sector y luego pasó al otro extremo. Y también, aún así, los procesos no lograron el consenso de apoyo necesario para poder ser aprobados. Eso demuestra el clima y el escenario político, y eso es complejo. Por eso yo he hecho énfasis en respetar los acuerdos, en tratar de ser siempre de una línea. Mi partido hoy día no es parte del oficialismo, solo se mantuvo y llegó a este acuerdo administrativo que es la dirigencia de la mesa, nada más. Pero hemos tratado de generar un consenso de trabajo, de proposición, de apoyo a las buenas ideas, vengan del gobierno o vengan de la oposición. Y en ese sentido hemos tratado de no perdernos en las prioridades que tiene la ciudadanía. Hoy día la ciudadanía es clara en reclamar un foco de seguridad y eso debiera ser lo que deberíamos estar discutiendo en todas las comisiones donde hubieran proyectos a mejorar las condiciones de seguridad, aunar criterios y dar urgencia a ese debate, y eso hoy día es responsabilidad del Ejecutivo. Por lo tanto, ahí concuerdo totalmente con Javiera y es el llamado que nosotros hemos hecho permanentemente a las bancadas, sobre todo hoy día, del Ejecutivo, que es quien tiene la responsabilidad y el poder además de poner las urgencias y de poner la agenda en la mesa. Javiera, te dejo ahí la palabra para comentar también parte de lo que ha dicho la diputada y quedarme también con, ya que hablabas de estas inquietudes, también el interés de muchas organizaciones de poder ser parte de los debates. Sabemos que cuando se está debatiendo una ley muchas veces se generan estas audiencias donde distintas organizaciones, me imagino que también en más de una oportunidad Miles ha participado de aquello. Obviamente se trata de generar un punto de vista, pero cuando nos encontramos con esas dificultades, también los desmarques que se dan a nivel parlamentario, ya lo decíamos, hay parlamentarios que entraron con un partido político, con un pacto, pero finalmente se salen y terminan siendo los bisagra a la hora de sacar adelante una propuesta. Me imagino que también ese tema de seguridad que se pueda dar para avanzar en muchas propuestas genera cierto escosor o molestia. Sí, por supuesto. Como bien lo decías tú, la gente finalmente se aturde en el sentido, y uno mismo, se aturde que ve que un grupo o uno vota por una persona. Aquí hay dos cosas que creo que hay que distinguir. Uno como que vota por una persona, que después esa persona hubo un difuso en el entremedio y se cambia. Ayer o antes de ayer veíamos cómo diputados de la DC increpaban en el debate de la sala, en el Senado, a la senadora Jimena Rincón. Tú empezaste de derecha, tú empezaste de izquierda, de derecha, no sé qué. Finalmente eso aturde un poco a la gente, desvía la urgencia y el debate público respecto de lo que es importante, y podemos ver, por ejemplo, algo que es un tema prioritario para nosotras, que nos dedicamos al trabajo con mujeres en distintos lugares del país y niñas, cómo se está retrasando, por ejemplo, la ley de violencia integral. Es una ley que demoró 7 años en ser discutida. ¿Ya? Una ley que demoró 7 años y que, por ejemplo, el día de ayer tuvimos un femicidio frustrado terrible de una mujer abogada que vivía en Las Condes y que finalmente uno tiene todo el estereotipo, que la violencia contra la mujer le ocurre a las mujeres pobres, no, que no denunció. Acá hay una mujer que probablemente, muy probablemente, sabía todo lo que había que hacer. ¿Ya? Denunció insistentemente, ocupó todo el mecanismo de que el Estado del Derecho le puede dar.
No obstante, fue maltratada en su casa, le rompieron le destruyeron su auto y además le desfiguraron la cara. Entonces, en ese sentido, tenemos una ley de violencia integral de las mujeres que está esperando en el Tribunal Constitucional. Nosotras el día de hoy vamos a pedir alegatos, pero finalmente, mientras eso está pasando, mientras las mujeres, aun cuando mujeres con estudios, o sea, esto no es una cuestión de clase, es una cuestión de cambiar el paradigma respecto de la urgencia de lo que está pasando. Y paralelamente aparece un grupo de personas con poder que están discutiendo los cupos o el cuoteo político, y vemos que esto sigue pasando, y una ley que eventualmente viene a cambiar un poco lo que es el paradigma, porque sabemos que el Poder Judicial no puede arreglarlo todo. Hay que cambiar el paradigma de la ansiedad, porque cuando hablamos de seguridad pública también hablamos de mujeres, o sea, quienes sufren un nivel de inseguridad en las calles hemos sido históricamente las mujeres. Entonces, en ese sentido, no sé, como invitar una vez más a todos quienes dirigen este país, no solamente al Poder Legislativo, sino que también al Ejecutivo, al Judicial, a poner esta chimuchina, porque la gente no le entiende, es imposible seguirle el pulso, y lo que sí se sube el volumen es que, hay una ley de violencia integral que está hoy paralizada, no se puede promulgar, paralelamente siguen aumentando los femicidios, el femicidio frustrado, que tampoco se hace tan lúcida, la cifra, están pasando cosas terribles. Esto no es una cuestión de clase, esto es una cuestión, nuevamente quiero insistir, cultural. Entonces, si no cambiamos culturalmente cuáles son las necesidades que nos están apremiando, es imposible que avancemos como país. Diputada, para ir cerrando el tema, le dejo la palabra. Ahí hay varios temas que a su vez Javiera puso sobre la mesa, en lo que tiene que ver también con la forma en que enfrentamos estas temáticas, y que efectivamente se comprenda que están en beneficio de las personas, y en este caso también aludía a lo que tiene que ver con esta legislación, esta ley integral de violencia de género que, recordemos, se presentó un requerimiento en el Tribunal Constitucional por parte de la oposición. Le dejo la palabra. Sí, mira, yo soy parte de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, y hemos estado insistiendo estos 2 años con este proyecto que estaba en el Senado y que se demoró, como dice Javiera, 7 años que ya lleva, pero en estos 2 años también nos costó muchísimo que lo pudieran ver en el Senado y que pasara a tercer trámite. Pero ahí hay algo que yo también no comparto, y no comparto con este gobierno, y se lo he dicho en más de una ocasión, y es querer poner artículos hoy día que no generan consenso en la Cámara y que se sabe, y que son todos estos proyectos con mucha ideología de género. Y lo que hicieron en este proyecto fue poner un artículo que hablaba de la educación no sexista en los colegios. Entonces, yo le decía, ministra, si nosotros sabemos que eso va a generar ruido o rechazo, veamos ese tema por parte de la Comisión de Educación, que es donde corresponde, porque se reclama que se está vulnerando el derecho de los padres a educar a sus hijos. Y ese es el artículo puntual, que es un inciso que hoy día se está pidiendo se saque del proyecto. Yo estoy ahí plenamente de acuerdo. Creo que esta mezcla de cosas o de temas que producen demasiado rechazo, y el gobierno, sabiendo que hoy día tiene una posición muy fuerte y que obviamente iba a tener los apoyos necesarios, no debiera querer correr esos riesgos. Está pasándonos lo mismo en otros proyectos, como las reglas del uso de la fuerza, donde también hay unos artículos complejos que son muy ideológicos. Y en ese sentido, el gobierno inteligentemente, si tiene la voluntad de querer avanzar en estas urgencias, no esté tratando de hacer esto. Así es que yo espero que el tribunal, acogió el requerimiento, y espero que saque ese inciso y que el proyecto se apure y siga su curso lo antes posible, porque obviamente que el tema de la violencia, como dice Javiera, es un tema complejo, es un tema que debemos abordar, y debemos entregar más herramientas de resguardo a las mujeres que hoy día sufren violencia intrafamiliar, y que finalmente muchos terminan en femicidios concretados, que las cifras son altas, y eso es un tema que preocupa a todo el país. Pero cuando hay voluntad de querer avanzar, yo creo que también hay que ser lo suficientemente sabio para prever este tipo de cosas con estos artículos complejos que llevan mucha ideología de género. Javiera, ahí te dejo la palabra, me imagino que ahí también querrás hacer algunos apuntes. Sí, no puedo estar más en desacuerdo con la diputada cuando señala que hay una ideología de género, porque son estándares internacionales que han seguido incluso los países más desarrollados que a nosotros nos encanta mirar, como Nueva Zelanda, Bélgica, Dinamarca. No sé en qué país del mundo se defiende la educación sexista. O sea, la educación sexista en ningún sentido se contrapone al derecho preferente de los padres y las madres al cuidado del hijo, porque aun cuando, y de la enseñanza del hijo, aun cuando padres y las madres tengan el cuidado de sus hijos y los eduquen,
esa educación tampoco puede ser sexista, ¿ya? Porque la educación sexista finalmente es lo que genera las bases para entender de que las mujeres les pertenecen a los hombres, ¿ya? Y nuevamente insistir a lo que yo ya había dicho y lo voy a decir cuantas veces sea necesario. No podemos dejar todo al Poder Judicial, no podemos avanzar hacia un populismo penal. Dejarle todo al Poder Judicial es meter el problema bajo la alfombra y no entender que esto es un problema estructural, cultural, en donde las leyes no son suficientes. ¿Y por qué no son suficientes? Porque las leyes están hechas para que un juez le diga a una persona, tú no te puedes acercar a tal persona, y ese hombre no lo cumple. ¿Qué es lo que pasa con los agresores de las mujeres? No lo cumplen, y no lo cumplen por una cuestión bastante básica, pero que se cambia no con las leyes y no con decirle te vas a pasar 20 años en la cárcel. No lo cumplen porque creen que esa mujer les pertenece, que esa mujer es parte de su haber, de su propiedad. Es porque no nos ven como iguales. Y eso es un cambio del paradigma de la violencia. Aquí tiene que intervenir el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la educación sobre todo, y en ningún caso el derecho preferente de los padres y de las madres es un derecho absoluto. Ningún derecho fundamental es un derecho absoluto, colisionan con otros derechos, y el derecho de los niños y las niñas a tener una educación de calidad y que esa educación no sea sexista, evidentemente es un límite. Pero también quiero ponerlo muy de frente, porque la educación no sexista no va sacando a los padres y a las madres de la educación, va de la mano con los padres y las madres, entendiendo de que tenemos que criar en conjunto, tanto la sociedad como los colegios, como los poderes de toma de decisión del Estado, avanzar hacia una sociedad libre de violencia en contra de las mujeres y las niñas. Y como nuevamente lo digo, y voy a ser muy majadera, no se logra solamente con el Poder Judicial. Ya hay que hacer un cambio de paradigma, y no son contravinientes ambos derechos, porque aun cuando yo tengo un hijo, yo no soy dueño de ese hijo. ¿Ya? Y yo no soy dueño de ese hijo para inculcarle en la casa que hay una educación sexista y que finalmente la mujer está en un estatus inferior, y eso pertenece a mi haber. Entonces, en ese sentido, creo que no son contravinientes y en ningún caso, o sea, son derechos que pueden avanzar muy bien de la mano. Y esperamos también que el Tribunal Constitucional pueda hacer control de convencionalidad de los tratados internacionales. Tenemos una sentencia, con esto termino, perdón, tenemos una sentencia muy ilustrativa hace muy poquito de Manuel Albarracín versus Ecuador, que ojalá los diputados y las diputadas que firmaron este requerimiento puedan leerlo, y que fija estándares. Y también entender que Chile hace parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y entender eso, que Chile hace parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, también hace parte de la jurisprudencia de la Convención Americana. Entonces, ya hay un estándar respecto a esto, y hay que avanzar por el bienestar de todas y de todos, al final. Diputada, ¿algo que agregar para ir cerrando? Sí, comparto varias cosas con Javiera, pero a mí no me gusta compararme con países desarrollados cuando Chile va en un retroceso muy notable. Yo creo que debemos adecuarnos a la realidad de nuestro país. Y esa realidad hoy día demostró que una cantidad importante de diputados hoy día no quiere que se impongan este tipo de cosas. Independiente que yo comparto que la educación es muy importante, que fortalecer la familia, el núcleo familiar es muy importante, que la educación viene de casa, que la parte valórica hay que reforzarla. Y en ese sentido tampoco estamos apuntando a fortalecer la familia, que es el primer núcleo y el primer hogar, y que es la educación viene de casa, como se dice, el colegio complementa. Por lo tanto, hoy día no nos olvidemos que las mujeres somos madres de niños y de niñas, y que nosotros la educación que estamos entregando a nuestros hijos ha reflejado hoy día una sociedad que es la que tenemos. En ese sentido, es toda la sociedad la que debe apuntar a este cambio cultural que menciona Javiera para evitar la violencia, y no solamente la violencia contra la mujer. Hoy día tenemos una violencia en todo aspecto, en todo sentido y en todo ámbito de desarrollo. Por lo tanto, el trabajo que hay que hacer es profundo, es cultural, es de sociedad, y debiera abarcar todo, pero sin querer imponer a través de las leyes cosas que hoy no generan consenso, porque nuestra sociedad país no tiene la misma mentalidad ni el mismo desarrollo de estos países que nosotros soñamos. Por lo tanto, debemos ir paso a paso. Javiera, lo último para cerrar el tema, te doy un tiempo. No, finalmente que, como dice la diputada, evidentemente tenemos estándares muy, muy lejanos, pero por eso siempre uno tiene que nivelar hacia arriba y mirar cómo esos países con una democracia mucho más fortalecida, con niveles de seguridad mucho más altos, ¿cómo llegaron a esto? Evidentemente también pasaron por los problemas que no tenemos. Pero estas discusiones que estamos teniendo nosotros ya las dieron hace 70 años. Revisemos qué dijeron hace 70 años. ¿Por qué llegaron a donde están? Pasaron por los mismos problemas que hoy estamos teniendo, y la solución ha sido de consumo en todos estos países desarrollados, y es la educación. Y la educación no se existe.
9 de la mañana con 39 minutos. Estamos de vuelta con ustedes acá en Enlace USACH. Estamos por la 94.5 en FM, canal 50.2 de televisión digital y además estamos por la señal de diariosach.cl, nuestra señal online para todo Chile y todo el mundo. Seguimos dialogando con nuestras panelistas del día de hoy. Nos acompañan en esta oportunidad para ir tocando algunos temas de la contingencia Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles, y Karen Medina, diputada del Partido de la Gente. Cambiamos de tema y nos vamos a temas vinculados a la salud y particularmente lo que se está constatando respecto a la emigración desde ISAPRE a FONASA de más de 300.000 personas durante el año 2023. Es el dato que se está manejando y esto obviamente al alero de lo que ha sido la problemática del sistema de ISAPRES, que sabemos vive una crisis en el último tiempo por estas alzas en los planes de salud, los temas vinculados a problemas de cobertura y particularmente la incertidumbre que se genera en torno a muchos de sus usuarios. En ese sentido es importante no solamente constatar estos números, sino que a su vez el poder proyectar los escenarios en un sistema que de todas maneras, a propósito de lo que estaba ocurriendo, esta migración masiva, cómo se va fortaleciendo. También siempre atentos a lo que vaya ocurriendo en el escenario de las ISAPRES. Me da la impresión de que es importante tomarle el pulso a esto. Diputada, parto con usted para poder ir entrando también en esta temática, cómo lo han estado observando y muy también en la mano de cómo pensamos la salud pública a la luz de las problemáticas que se han ido observando en las ISAPRES y particularmente los debates que se están dando. La verdad es que lo estamos observando con alta preocupación. Es un tema complejo y que no se ha abordado preventivamente lo que va a producir en la salud pública hoy día esta migración masiva a FONASA. Nosotros ya vemos que FONASA tiene un problema. De hecho, se dice que hay que hacer algunas transformaciones a FONASA, porque lo que hoy día tenemos también ha sido una fuga de especialistas desde FONASA, que se están quedando solo en el mundo particular. Entonces, finalmente, lo que está pasando hoy día es que siendo nosotros usuarios de FONASA, pagando nuestras cotizaciones y todo el aporte, no encontramos los médicos si tú quieres atenderte por bono, por ejemplo. Hoy día, gran parte de los especialistas, sobre todo en regiones, está atendiendo de una forma privada. Y eso está perjudicando finalmente, y este colapso hoy día de gente va a significar que para hacer uso de FONASA va a tener que solo asistir al sistema público. Y ahí también vemos que tenemos problemas serios de listas de espera, de fuga de especialistas desde los servicios públicos también, y sabemos que nunca ha funcionado como quisiéramos la salud pública. Entonces es un tema complejo, es un tema que no se está abordando, y además que hoy día vemos en la discusión de las ISAPRES también te provoca toda la incertidumbre porque no hay claridad de qué es lo que va a pasar. Y obviamente es un tema que hay que abordar, pero con mucha seriedad y haciendo este énfasis hoy día, que nosotros tenemos un mundo de profesionales de la salud que ya no quiere atender por FONASA, por lo tanto hay que buscar la manera de incentivarlo para poder ofrecer este servicio a los usuarios de FONASA. Y que son cada vez más a propósito de lo que observábamos. Javiera, también cómo lo observas tú, también cuáles son los elementos que desde tu perspectiva son importantes a tomar en cuenta. Y la diputada hacía mención a lo que tiene que ver con los médicos y la disposición a atender bajo el alero de FONASA, pero me imagino que también puedes ir a observar otras temáticas que están vinculadas a esto. Sí, muy de acuerdo con lo que señala la diputada, un tema complejo, urgente. Y respecto de las complejidades focalizadas que esto tiene, entender también el número que está en FONASA, como son cerca de 16 millones de personas las que están hoy insertas en una plataforma que no da abasto cuando no eran 16 millones, y esos 16 millones, cerca del 80% son mujeres, ¿ya? Mujeres, niños y personas de la tercera edad. ¿Y por qué finalmente? Porque finalmente las mujeres sabemos que son las que ocupan un trabajo ocupan los trabajos más informales por las labores de cuidado, por el no pago de pensión de alimentos. Entonces finalmente es un círculo vicioso en donde cuando no hay garantía de la seguridad social tenemos estos problemas de colapso y viene en invierno.
el invierno, donde finalmente todos estos sistemas terminan realmente colapsando. Entonces, no obstante que esto es un gran problema para la población en general, también es un problema que tiene que ser visto desde un enfoque de género, aunque a la diputada le guste, un enfoque de género, porque finalmente un número muy importante de estas personas son mujeres, ¿ya? Y las mujeres tenemos un tipo también de patología diversa a los hombres, ¿ya? Entonces en ese sentido no van a dar abasto probablemente lo que nos toca a nosotras, que es la salud sexual y la salud reproductiva, que son servicios que nosotros prestamos gratuitamente a mujeres y niñas. Aprovecho de pasar el dato. Nosotros atendemos gratuitamente a mujeres y niñas, a personas de todo el territorio nacional. Tenemos servicios legales, psicosociales y de salud sexual, porque sabemos que no dan abasto los servicios de atención primaria, ¿ya? Y es una cuestión de derechos humanos acceder a la salud sexual y a la salud reproductiva, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es muy, muy, muy complejo lo que está pasando. También tuve la oportunidad de medio ojear la resolución del Tribunal Constitucional sobre el rechazo de la ley corta respecto al ítem de la mutualización, que no obstante que me genera como tranquila, porque es una cuestión de justicia social, o sea, y así como estudié en la universidad y abogada, viendo cómo una resolución de la Corte Suprema no se iba a cumplir finalmente, esa sensación también como de impunidad que le daba a la ciudadanía en general, y que finalmente el Tribunal Constitucional dice no, esto es una facultad del presidente, no pueden hacerlo, pero el problema sigue, ¿ya? El problema sigue existiendo y es urgente. Así que eso es como para nosotras la urgencia específica focalizada en el trabajo que nosotras hacemos. Diputada, hay varios temas que pone sobre la mesa Javiera respecto además a lo que de una u otra forma tienen que enfrentar muchas mujeres que están están en FONASA. Un tema que me imagino también es importante tomar en cuenta. Y junto a ello me quiero quedar también con buscar elementos propositivos a la hora de pensar en la salud en el futuro. La forma en que fortalecemos este FONASA, se había hablado de un FONASA Plus, en fin. ¿Cómo también ve ese tema? ¿Cómo se puede ir innovando en FONASA y particularmente el poder ir ampliando las posibilidades a un sistema que ya lo señalaba también Javiera, en el momento que había menor población ya era complicado cómo funcionaba, ahora que se suman más usuarios obviamente se torna más complejo. Ahí le dejo la palabra con esos dos temas. Sí, pues FONASA es algo que hay que ver y que no se está hablando porque efectivamente hay que hacer cambios. Yo estoy buscando información, pero tenemos ahí un poco entrampado eso con mi equipo, que era de qué manera nosotros incentivamos y le pedimos a los doctores que parte de sus atenciones sean por FONASA. Un 20% del total de su trabajo, un 20, un 30, pensábamos en algo poco, cosa de que ellos puedan atender hoy día a estas personas que están insertos en FONASA, que se paga, que no es poco, pero es complejo abordarlo. Y ahí es donde hay que hacer un cambio profundo, porque efectivamente las tablas que tienen de valores que se les pagan a los doctores son de data muy, muy antigua, muy atrás, y están desactualizadas. Sí, entonces eso no motiva hoy día a nuestros doctores, a nuestros especialistas a pertenecer a FONASA, y la tramitación de pago también reclaman ellos que es muy, muy engorrosa. Entonces es más práctico atender particular. Y en ese sentido creo que es el primer cambio que hay que hacer para poder pensar en mejorar FONASA y en mejorar la atención de salud del sistema público. Mientras no abordemos eso, es complejo que los doctores se motiven a estas atenciones. Y también en cuanto al tema de las ISAPRES hoy día que mencionaba Javiera, y yo ahí también comparto, creo que no corresponde que todos estemos pagando las deudas que adquirieron los privados y que tienen hoy día con sus clientes por una mala administración. No voy ahí a ahondar en el tema profundo, pero hoy día ellos deben asumir eso. Yo creo que una de las cosas más prácticas que se ha tocado en parte es devolver a sus clientes en atenciones, en servicios, en acciones. Deben buscar ellos la manera, y eso es lo que hoy día se les está ofreciendo. El gobierno les ha propuesto y le ha pedido planes de cómo van a asumir esta deuda con los clientes, y aquí hay casi una negación de querer pagar, y eso es complejo, porque finalmente alguien tiene que asumir esa deuda, y no es justo que sea un país que no ha hecho uso de estos servicios ni que tampoco es inversionista de la ISAPRE.
Así es que el Tribunal Constitucional creo que corresponde lo que hizo, acoger esta presentación, y hoy día ellos, los empresarios de la ISAPRES, deben hacerse cargo de sus inversiones y de cómo han trabajado y cómo han vendido sus servicios. Bien, te dejo la palabra para también casi ir cerrando el panel del día de hoy. Sí, yo creo que esto igual se relaciona un poco con lo que hablábamos en el sentido anterior, el bloque. Sobre el desincentivo, el bloque anterior, disculpa, el desincentivo también de la gente del debate público, porque finalmente yo, ciudadano de pie, tengo una deuda con una casa, me van a embargar, van a ir a mi casa, no sé, tengo un problema con el TAC, me van a llegar demandas, y estoy obligado y obligada a pagar y soy perseguida por ese pago. Y aquí vemos distintos, o sea, esto también se correlaciona con, ahora que lo estuvimos hablando el día del lunes, el caso audio, la corrupción. Entonces finalmente la gente probablemente piensa, oye, estos gallos conversan entre ellos, el jefe de la PDI tiene algo que ver, tiene información privilegiada respecto a los casos. Yo como ciudadano de pie, con suerte, tengo un defensor, una defensora penal pública que me atiende el día de la audiencia, si debo algo me van a buscar a la casa, me llega una demanda, y estas personas están haciendo y ocupando todo el aparataje que tienen en su red de influencia, entre ellos senadores que intervienen, porque esta indicación que agregó en el Senado, que se agregó en el Senado respecto a la ley corta, es una indicación que no tenía las facultades y lo tenían clarísimo. Si la Constitución es bastante respecto a las modificaciones en la seguridad social, son facultades privativas del presidente. Nosotros tenemos, hay que recordarlo, tenemos una Constitución presidencialista, quien ve respecto del uso de los recursos es el presidente de la República. Entonces, si ingresa una indicación, aún sabiendo que esta no podía ser, a ver si pasa, y evidentemente, menos, como la sociedad, esto obedece a un lobby importante respecto de estos poderosos y que margina también a la gente una vez más del debate público y en ningún caso incentiva a que las personas, y como digo nuevamente, los jóvenes estén incentivados en los temas del debate público, que es sumamente importante, porque aun cuando nosotros no nos interesemos en política, la política siempre se va a meter con nosotros. Entonces, en ese sentido, contenta con lo del Tribunal Constitucional, preocupada con lo que vaya a ocurrir, también creo que esto puede dar cuenta de una política que genuinamente puede haber sido muy bondadosa respecto al copago cero, el incentivo de que el copago sea cero y que ahora FONASA 100% gratuito para todos y todas, que es fantástico. No obstante, probablemente eso también incentiva a que más personas se fueran a FONASA, pero que el sistema finalmente no estuviera preparado para recibir esta ola de casi 1 millón de personas más. Entonces, esperemos que esto se solucione por el bienestar de todos. Sí. Cuando son las 9:52, yo quiero agradecer a la diputada Karen Medina, también la participación de Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles, para ir tocando estas temáticas. De seguro las vamos a seguir abordando, porque cuando hablamos de esta necesidad de la salud pública, de poder tener más especialistas, tener más médicos, el poder hacer que las listas de espera en algunos tratamientos, en algunas intervenciones sea menos extenso, obviamente va a ser un tema siempre presente. Que estén muy bien, buen fin de semana y muchas gracias por el tiempo de compartir con nosotros. Gracias, Rodrigo. Chao, Javiera, que tengan un lindo día. Muchas gracias a ustedes, Javiera, también por haber compartido con nosotros. Son las 9:52, ya